Noches, buenos días, buenas tardes o buenas noches según corresponda. El ejercicio que se nos solicitó resolver en el curso de software para automatización consiste en sujetar una chapa metálica, hacer un doblez en una de sus aristas y expulsar esta chapa metálica a través de un contenedor. Parte del trabajo es programar estos pistones y su secuencia. Esto se puede hacer con el software FluidSync, de modo que podemos simular un mecanismo neumático, en este caso sería con pistones, y paralelamente trabajar su sistema de control y su sistema de potencia, es decir, la corriente, ¿no?, con la que trabajan. En este caso vale aclarar que son pistones neumáticos eléctricos. A continuación vamos a observar la simulación del circuito neumático, la simulación del circuito eléctrico y de control, respectivamente, en dos programas principales. El programa TIA Portal, que nos permite simular un PLC, un controlador lógico programable, y a su vez su HMI, que viene a ser un dispositivo que nos da una interfaz del proceso o el procedimiento a controlarse. Entonces se nos ha solicitado hacer una interfaz HMI que nos permita monitorizar el proceso. Para ello vamos a usar el simulador de PLC llamado PLC Simu, el programa FluidSync para simular la parte neumática y el programa simulador de HMI que nos permite ver esa interfaz hombre-máquina que realmente en la industria es muy usada. A continuación lo vemos. En el siguiente video podemos observar que hay un desplazamiento del primer pistón, ya que ese es su estado inicial. El pistón se contrae y captura a esa placa, es decir, lo aprisiona a esa placa. Luego vamos a tener el desplazamiento del segundo pistón, que va a realizar el corte. Luego este segundo pistón se va a contraer nuevamente después de haber realizado el corte en el filo de la lámina de acero, y de ahí continuamos con la liberación de la pieza que estaba aprisionada. Por lo tanto se va a desplazar el primer pistón. Luego, con el tercer pistón empujamos recién la pieza para que caiga en el sexto, en el contenedor básicamente de piezas. Y de este modo podemos observar la secuencia completa del primer ejercicio. Primero se abre el pistón A, está en estado abierto para que pueda recibir a la pieza. Luego se contrae cerrando la pieza, limitando el movimiento de la pieza. Luego el pistón número 2 corta la esquina de la lámina. Luego el pistón 2 regresa a su lugar, a su posición original, es decir, se contrae. Luego el pistón 1 lo que realiza es libera la pieza nuevamente, y finalmente el pistón 3 expulsa la pieza ya cortada hacia el cesto. A continuación observamos el siguiente ejercicio, en el cual vemos que otra vez se trata de una chapa metálica. En este caso esta chapa metálica va a sufrir dos dobleces, uno por el cilindro B y otro por el cilindro C. El cilindro A se va a encargar de fijar la pieza para evitar su movimiento. Por lo tanto, el primer cilindro en activarse va a ser el cilindro A, seguidamente el cilindro B, luego el cilindro B va a retroceder y el cilindro C va a terminar de dar la última curvatura a la chapa metálica. El cilindro C va a retornar y el cilindro A va a retornar, permitiendo retirar la chapa y colocar una nueva. Veamos la simulación a continuación. Aquí podemos apreciar cómo es que se inicia la simulación, y iniciamos la simulación directamente. Acá abajo tenemos la imagen para tenerla de referencia.
Notamos que un poco la simulación del lado derecho del HMI Siemens simulado no es tan rápida como la simulación que hace FluidSim, no están sincronizadas. Por lo tanto, vamos a realizar la simulación mejor paso a paso para ir en cámara lenta y poder observar con mejor detalle las características de los movimientos de estos pistones. Cabe resaltar que en la vida real, si es que este proyecto se realiza, lo que va a suceder es que no va a ir conectado un interruptor, sino realmente va a ir conectado acá un sensor. Ahora podemos ver en la simulación que el primer pistón ha saltado, el segundo pistón también ha generado el primer doblez y se acaba de contraer. El tercer pistón va a expandirse y generar el tercer doblez. Y de este modo la pieza sufre el último doblez, reiniciándose el proceso y el primer pistón liberando la pieza para poder colocar nuevamente la siguiente pieza. Como lo vemos ahora, ahí la pieza está libre, se puede colocar la nueva pieza y nuevamente empieza el ciclo. A continuación, el ejercicio 3 nos dice que las patas de una pieza de fundición deben limpiarse por chorro de arena. La pieza se coloca manualmente en el dispositivo de fijación y el cilindro de doble efecto A la aprisiona, es decir, acá lo que va a suceder es que va a haber algún tipo de sensor que va a detectar la posición de la pieza y va a hacer que el primer accionamiento sea del cilindro A, el cilindro A de doble efecto. A continuación vamos a ver que el cilindro B abre la válvula para la boquilla de arena, generando una limpieza de una zona de la pieza de fundición. Seguidamente, esta apertura es por un tiempo predeterminado y después se va a cerrar esta válvula. El cilindro de doble efecto C también va a actuar seguidamente, moviendo el dispositivo, todo este mecanismo hacia la segunda pata, y se repite el proceso de chorro de arena pero en la segunda pata, después del cual el cilindro de doble efecto A va a soltar la pieza para que pueda extraerse y colocarse nuevamente otra pieza. A ver, veamos la simulación. Ahora empezamos con la simulación, damos clic al botón Start y accionamos el pulsador que tenemos en este caso configurado, que sustituye el sensor de posición. Vamos a empezar a avanzar paso a paso para poder observar el movimiento en el HMI de los pistones. Notamos como la pieza es de la válvula que suministra el chorro de agua para limpiar la pieza de fundición, pasa de una posición a otra y seguidamente va a retornar. Acá noto que hay una desconfiguración en el inicio de las válvulas. En el Festo está bien, pero en el lado del HMI no está bien. Parece que hay un error en la colocación de la pieza, ya que la pieza está en una posición, está en otra posición, no es la posición original. Bueno, son errores que a veces se dan. Solo es cuestión de editar esa pieza del HMI, y eso es la flexibilidad que nos da el hecho de simular un circuito neumático y la programación antes de ejecutar realmente esta conexión en la vida real. Bueno, en esta tarea, el ejercicio número 4, tenemos lo que es un cilindro B que va a fijar una pieza. Podemos notar acá una pieza en forma de L, y este pistón lo que hace es empuja esta L, pero para que funcione de forma correcta este mecanismo, lo primero que tiene que accionarse es el cilindro A. El cilindro A va a bajar y va a presionar a la pieza que está acá abajo. Seguidamente el cilindro B va a empujar a toda esta L junto con el cilindro A,
va a desplazar hacia adelante. Seguidamente el cilindro C también va a retener acá a la pieza. El cilindro A, que va a estar en esta posición de acá, va a soltar la pieza, y el cilindro B va a hacer que retroceda toda esta L que se ha desplazado hacia acá, va a retroceder hacia acá. Y como quinto ejercicio tenemos una faja transportadora en donde el funcionamiento es similar a lo visto anteriormente. Se aplica todo lo anterior y a continuación podemos apreciar la simulación.